Revelaciones escalofriantes, los siniestros perros malditos y sus secretos ocultos, DSCVIRTOS. La noche caía lentamente sobre el barrio, y las sombras parecían tomar vida propia. Clara, madre soltera de 30 años, sintió un escalofrío recorrer su espalda al pasar por la esquina de un callejón oscuro. Sabía que la violencia acechaba detrás de cada puerta y que los perros callejeros malditos merodeaban en la oscuridad, llevando consigo las almas olvidadas de quienes habían sufrido en esas calles. La leyenda se susurraba a voces bajas, temerosas, como si el aire cargado pudiera escuchar. No te acerques a ellos, advertían algunos, te llevarán con ellos. El corazón de Clara latía con fuerza mientras caminaba hacia casa, su hijo, Luis, de 6 años, a su lado. Él correteaba, lleno de vida y curiosidad, ajeno al peligro que lo rodeaba. Pero esas noches, al caer la oscuridad, el barrio se convertía en un laberinto de sombras que parecían tener ojos. Clara no podía sacudirse la sensación de estar siendo observada. Una tarde, al salir del mercado, Luis se entusiasmó al ver a un perro estriado en la entrada de su casa. «Mira, mamá», gritó, corriendo hacia el animal. Clara se detuvo en seco, su estómago se encogió. El perro, con sus ojos amarillos y aspecto desgastado, parecía más un espectro que un amigo. «No, Luis, ven aquí», ordenó, pero era demasiado tarde. El perro olfateó al niño, como si lo reconociera. Clara sintió un nudo en la garganta. «Estos perros son peligrosos», pensó, pero era difícil hacer que su hijo comprendiera. Los murmullos crecían entre los vecinos, desapariciones, ataques inexplicables. «Ayer, un niño se perdió», decían. «Se lo llevaron los perros», se escuchaba de boca en boca. La mirada de Clara se volvió más ansiosa mientras los chismes aumentaban. La tensión se palpaba en el aire, y su miedo se afianzaba como un manto pesado que no podía quitarse de encima. Una mañana, una sombra portadora de terror se presentó en su puerta. Hombre encapuchados, rostro oculto, la amenazaron. «Cierra la boca o lo lamentarás», susurró uno de ellos. Clara tembló. La posibilidad de perder a su hijo era un horror insoportable. Intentó compartir sus temores con sus amigos, pero la desconfianza reinaba, no se atrevían a desafiar a aquellas figuras oscuras que hacían de su barrio un lugar aún más aterrador. Mientras el perro estriado se convertía en compañía habitual de Luis, Clara sabía que el peligro acechaba en cada esquina. Cernía sobre su hogar como una nube ominosa. No podía negar que una parte de ella deseaba entender a aquel perro, casi como si fuese un vínculo salvador. Sin embargo, cada rastro de esperanza se enfrentaba a visiones sombrías y ecos de advertencias. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos días después, cuando Clara se encontró frente a un viejo edificio en ruinas, recordó historias de almas perdidas, de adultos y niños desaparecidos en su barrio. La fachada desmoronada parecía llamarla, y supo que debía entrar, que la verdad la estaba esperando entre esas paredes cubiertas de sombras. El perro estriado a su lado, Clara sintió la pregunta helada surgiendo en su mente, ¿sería su protector o su mayor amenaza? Al dar un paso más hacia el oscuro umbral, un grito resonó en la noche, el eco de un terror que no había sido olvidado. La oscuridad envolvía el viejo edificio como un manto pesado. Los sentidos de Clara se agudizaron, cada crujido de la estructura parecía un susurro, una advertencia de que no debía estar allí. Luis, inocente y emocionado, tiró de su mano, pero ella frenó en seco, sintiendo la presión del pánico apretando su pecho. No debería haber venido, pensó mientras su mirada se hundía en la penumbra del interior. El perro estriado permanecía a su lado, sus ojos amarillos brillaban con intensidad, como si contuvieran secretos ocultos. Clara respiró hondo, intentando encontrar valor en medio del miedo que la cercaba. Apenas podía distinguir una escalera, carcomida por el tiempo y el abandono.
Subir o entrar, realmente no sabía qué era más aterrador. Un ruido sordo, como un rasguño, resonó en las profundidades del edificio. Clara sintió que el sudor frío le corría por la espalda. ¿Y si había alguien ahí? ¿O algo? La leyenda de los perros malditos empezaba a cobrar vida, las historias que había escuchado se transformaban en sombras danzantes en su mente. Sin embargo, la curiosidad, mezclada con el deseo de proteger a su hijo, la empujó a dar un paso hacia adelante. Al cruzar el umbral, la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco que resonó en las paredes. Clara se sobresaltó, sus manos temblaban, pero el niño no mostró miedo. «Mira, mamá», exclamó, señalando un mural desgastado que parecía contar historias de personas que habían vivido allí, de sueños marchitos y esperanzas perdidas. Aquello le pareció una cruel burla. A medida que avanzaban, la luz del callejón se desvanecía y lo que una vez fue un lugar vibrante se convertía en un laberinto de sombras y ecos. Clara notó que el perro se detuvo, olfateando el aire con atención, como si percibiera algo que su madre no podía. «Esa es la habitación», murmuró Luis. Clara siguió su mirada hacia una puerta entreabierta, que parecía sonreírles de una manera inquietante. La luz parpadeante y tenue que se filtraba a través de la grieta era como un faro en la oscuridad, pero más que eso, era un imán que atraía sus temores más profundos. El corazón de Clara latía con fuerza mientras avanzaba, sintiendo que cada latido resonaba como un tambor en su pecho, haciéndola consciente del peligro que acechaba en cada esquina. «¿Qué hay ahí?», pensó. Sin poder evitarlo, tomó la mano de Luis, buscando en ella un poco de valor. «No debería estar aquí, no debería», repetía en su mente, pero ya era tarde para retroceder. Cuando empujó la puerta, un aliento helado recorrió la habitación, el aire se volvió denso, casi palpable. Dentro, las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como garabatos de desesperación. A medida que se adentraban, una figura emergió de las sombras, una forma oscura que parecía fluctuar y cambiar, y que se acercaba lentamente. «Mamá», gritó Luis, asustado, aferrándose a su pierna. Clara retrocedió, su miedo convertido en parálisis. La figura dejó escapar un aullido que resonó en la sala, un sonido que penetraba en lo más profundo de su ser, un eco de aquellos niños desaparecidos, una advertencia de que su historia iba a entrelazarse con la de aquellos que habían estado allí antes. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La inquietante realidad la golpeó. ¿Sería esta la puerta hacia una verdad aterradora, o era el final de su viaje? Mientras se preparaba para enfrentar la sombra que se acercaba, una nueva preocupación se deslizó por su mente. Luis sobreviviría a esta noche. Las sombras las rodeaban, y una risa escalofriante resonó en el aire, dejándola con una pregunta desgarradora: ¿habría algo que pudiera hacer para salvar a su hijo antes de que la oscuridad lo reclamara todo? La figura oscura se hizo más clara a medida que avanzaba hacia ellas. No era un ser humano, sino una amalgama de sombras y desespero, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Clara sintió que el terror se apoderaba de su rostro. El rostro del niño se tornó pálido y sus ojos se agrandaron como dos platos. «Mamá, corre», gritó Luis, su voz iluminando la penumbra como un destello de esperanza. Pero Clara, paralizada, no podía moverse. El aire se volvió pesado, y el susurro de la sombra se transformó en un grito que resonó en sus oídos. «Devuélveme lo que es mío», decía, arrastrando cada sílaba con un eco de dolor que estremecía su ser. En ese instante, recordó las historias que había escuchado sobre los perros malditos. ¿Acaso eso era lo que estaba ante sus ojos? «Luis, ven», forzó su voz a salir mientras finalmente daba un paso atrás. Pero los garras de la figura la anclaron a su lugar. El perro estriado se quedó entre ambos, mostrando los dientes, proyectando valor en su mirada amarilla. «No te acerques más», ladró, más enfocado que nunca. Clara sintió una extraña conexión con el animal, como si él conociera el camino hacia la salida. Sin embargo, la sombra no se detuvo. Un estremecimiento recorrió la habitación, sentía que el suelo vibraba. Clara tomó la mano de Luis con fuerza y, con un grito desgarrador, empujó al niño hacia el perro. «Sigue a Max». «Corre», ordenó, sintiendo que su corazón latía con una furia desesperada. Luis, aunque aterrorizado, obedeció.
La figura siguió acercándose mientras el niño y el perro se precipitaban hacia la puerta que acababan de cruzar. Clara luchó contra la parálisis, sintiendo cada músculo de su cuerpo gritar por moverse. Por un instante, la sombra se detuvo, como si considerara lo que había perdido. Te llevaste lo que me pertenecía, devuélvelo, aulló, llenando el aire con un dolor desgarrador que perforaba el alma. Clara, sintiendo que el tiempo corría en su contra, dio un paso al frente. No te pertenece. No te lo devolveré, gritó, con una valentía que ella misma no sabía de dónde provenía. La figura se detuvo, sus ojos brasas ardían, llenos de furia y desesperación. Con un movimiento brusco, tendió una garra hacia Clara, quien sintió el frío helado de la oscuridad. En ese momento, recordó las historias, esos niños que habían desaparecido, el terror que nunca había encontrado descanso. Era ella la siguiente en esa lista. Mientras la sombra se abalanzaba, Clara se lanzó hacia atrás, girando sobre sus talones justo a tiempo. Luis, ven por aquí, gritó, señalando una ventana rota a su izquierda. El perro estaba en su lado, empujándolo hacia ella, como un faro de esperanza entre la desesperación. Clara sintió la urgencia. Saltar o quedar atrapada en esa pesadilla era una decisión inminente. Corriendo hacia la ventana, sintió que la presencia de la sombra se desvanecía momentáneamente. Al llegar, Luis ya tenía un pie fuera, sus ojos reflejaban perfectamente la mezcla de terror y determinación. Clara empujó a su hijo por la abertura y, cuando estaba a punto de seguirlo, sintió una mano helada atrapando su pierna. No se detendría hasta tener lo que quería. En una última ráfaga de energía, se liberó con un grito potente, lanzándose al exterior con una mezcla de agonía, rabia y un deseo de sobrevivir. Sin aliento, aterrizó en el suelo frío del callejón. La figura se quedó atrapada en la penumbra del edificio, un grito de frustración resonando a su alrededor. No mires atrás. Corre, gritó Clara, mientras Luis la miraba con ojos llenos de miedo. La sombra del edificio se alzaba detrás de ellos, y el silencio lo envolvía todo. ¿Era eso un final o un comienzo? Mientras daban zancadas descontroladas hacia la seguridad de la calle, un aullido desgarrador rescindió los ecos de la noche, pero Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Habían realmente escapado? ¿O la sombra estaba esperando, acechando, lista para volver a reclamar lo que consideraba suyo? Una sensación de inquietud se posó en su pecho. Era como si la oscuridad no se hubiera ido del todo. Entonces, en la distancia, un ladrido resonó. No era Max ni ningún perro conocido. Solo un lamento en la nueva noche, y Clara supo que su terrible viaje aún no había terminado. Clara y Luis corrieron a través de la calle desierta, su respiración entrecortada se mezclaba con el eco lejano de la noche. Las sombras de los árboles danzaban bajo la pálida luz de la luna, y Clara podía sentir la presión en su pecho. Algo no estaba bien. Habían logrado escapar por poco, pero el terror todavía acechaba. Con cada paso, el ladrido resonante se volvía más claro, más urgente. Es Max, pensó Clara, su corazón se llenó de un rayo de esperanza momentáneo. Pero a medida que se acercaban a la esquina, la ansiedad comenzó a crecer. Esa melódica llamada se sentía extraña, como si lo que hacía ruido no fuera un perro fiel, sino un llamado sombrío. ¿Dónde estamos?, preguntó Luis, su voz temblorosa. Clara miró a su alrededor, no reconocía el entorno. Las luces de los faroles apenas iluminaban los edificios desgastados por el tiempo, sus ventanas oscuras como ojos vacíos. Estamos cerca de la casa. Debemos encontrar a Max, respondió, tratando de infundir valor en su hijo. Pero la idea de regresar al horror del edificio detrás de ellos la aterraba. Mientras cruzaban la calle, algo se movió en la trastienda de una tienda cerrada. Clara giró rápidamente, sus instintos gritaban que algo no estaba bien. Era un simple gato, pero la figura blanca que se deslizó hacia las sombras la asustó profundamente. El ladrido se repitió, esta vez más cercano, como una súplica. Clara no podía ignorar el ruido, le decía que su perro estaba en peligro. Rápido, vamos hacia allá, dijo Clara, apretando la mano de Luis mientras corrían hacia el sonido. Sin embargo, el ladrido cambió, se volvió gutural, como un aviso. Una vibración recorrió el aire. Clara sabía que algo no estaba bien.
Su mente corría con recuerdos de las historias que había escuchado. Los perros nunca ladran así, se repetía. Al llegar al parque, un escalofrío recorrió su espalda. Los árboles estaban desnudos, y la niebla emergía de la tierra como serpientes silbantes. Clara miró a su alrededor, buscando a Max, pero en lugar de eso, vio unas sombras moverse. No eran solo perros, eran figuras grotescas que se arrastraban hacia ella, con formas deformes y ojos que brillaban como fuego. «Mamá, detrás de ti», gritó Luis. Clara se dio la vuelta, y allí estaba. La sombra de la noche. No de nuevo. Pensó, sintiendo que el terror la atrapaba nuevamente. Su instinto la llevó a proteger a Luis, pero en ese mismo segundo, uno de aquellos seres se acercó, su cuerpo retorcido, un ladrido ronco saliendo de su garganta. «¿Qué quieren?», preguntó Clara, su voz apenas salía. El ser se detuvo, mirando fijamente. En sus ojos fragorosos, había un destello de reconocimiento. La sombra parecía diferenciar a Clara de los otros. Fue entonces que comprendió, no estaban allí solo por ella, sino por su hijo. Un eco del pasado resonó en su mente, ¿de qué forma la sombra los había estado observando? «Luis, corre hacia la salida», gritó. Pero el niño estaba paralizado, sus ojos fijos en la criatura. «Mamá». Desde el fondo de su voz, un sentimiento de terror brotó, llenando la atmósfera con una tristeza desgarradora. La sombra se acercó lentamente, alzando una garra. Clara sintió la adrenalina correr por sus venas. «Mira, Luis, mira. Lo tengo». En un acto de desesperación, se lanzó hacia el perro que reconocía, saltando justo antes de que la garra de la sombra la alcanzara. «Salta, corre, no mires atrás», murmuró mientras el recorrido se alargaba, la figura detrás de ella parecía deshacerse en el aire. Pero las sombras volvían a formar otras en la maleza, como si se multiplicaran y la oscuridad se tornara en algo caprichoso, lleno de vida propia. De repente, un aullido del otro lado del parque interrumpió el aire. Eran más perros, esos que nunca habían visto. De un modo casi hipnótico, comenzaron a rodear a Clara y Luis, sus ojos reivindicativos brillaban con luminescencia mientras un aroma a humedad y tierra invadía el ambiente. Entonces una voz resonó, ahogada por la confusión: «Los tres son míos, volverán a mí». Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Quién eres?», suplicó. La figura delgada y alargada apareció entre los árboles, sus ojos llameantes llenos de odio. Y en un instante, Clara comprendió, aquella noche estaba lejos de terminar. El eco de los gritos perdidos habitaba su mundo, sus secretos estaban a punto de revelarse de una forma que jamás imaginó. ¿Podrían escapar antes de perderse en la oscuridad una vez más? La sombra se acercaba, pero, al esfuerzo del corazón de Clara, un nuevo ladrido resonó. ¿Sería Max? Las esperanzas y los miedos chocaron a medida que la niebla se espesaba, y Clara sabía que una verdad escalofriante estaba a punto de salir a la luz, una verdad que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre los secretos del pasado. La figura espectral se acercó lentamente, sus ojos ardían con una intensidad aterradora. Clara intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta, mientras la niebla se espesaba, envolviendo a todos en su espeso manto. «¿Quién eres?», repitió, con un hilo de voz que apenas fue un susurro. La sombra sonrió, aunque su rostro seguía siendo una masa de oscuridad. «Soy el guardián de lo que se perdió», respondió con una voz que retumbó en el aire como un eco lejano. «Tu perro es parte de esto, y tú también, Clara. El pasado siempre vuelve». Luis se aferró a su madre, temblando, y Clara se sintió abrumada por una mezcla de terror y confusión. Recordaba vagamente historias de su infancia sobre seres que se alimentaban del miedo, entidades que habían arrastrado a algunos de su familia a la perdición. «Déjanos ir», exigió Clara, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. Pero la sombra solo se rió, un sonido gutural que reverberó a través del parque. ¿Escapar? No. Ustedes han llegado demasiado lejos. Y Maxwell no estará solo. Nunca lo estuvo. La tensión en el aire creció, y Clara sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si estuviera a punto de desmoronarse.
De repente, los perros que rodeaban a Clara y Luis comenzaron a aullar, un sonido que se unió a las risas de la sombra. Sus ojos reflejaban la luz de la luna de manera que parecían más que simples animales, eran portadores de una fuerza antigua y oscura. Clara sintió que el tiempo se detenía. Max murmuró, su voz quebrada. Todo su ser anhelaba a su amigo, a su protector. Él está cerca, dijo la sombra, su rostro más definido, una mezcla de placer y desdén. Clara vio que el contorno del ser se desdibujaba y se marcaba de nuevo, como si lo que estaba frente a ella no fuera solo una criatura oscura, sino algo que vivía entre mundos. El amor de un perro es una prisión para su dueño, y tu historia ha sido escrita en estos muros. ¿Qué quieres de nosotros? No, no quiero saberlo, se dijo Clara, pero el eco de su propia desesperación resonó en su mente. Sus recuerdos empezaron a aflorar, las risas, la alegría, los momentos con Max, y también el oscuro secreto que siempre había temido. Quiero lo que te pertenece, respondió la sombra mientras alzaba una mano. En un instante, las visiones surgieron como un torrente. Clara vio imágenes de su infancia, sus miedos, sus traumas. Momentos de soledad y desesperación, todos enterrados en su memoria. Uno a uno, esos recuerdos comenzaron a cobrar vida, tomando forma en los árboles, las sombras se convertían en sus fantasmas personales. ¿Es esto lo que quieres? No. Gritó Clara, tratando de cerrar su mente, pero la sombra la sostenía con una fuerza que no podía comprender. Luis estaba al lado, palideciendo, atrapado por la misma revelación. Mamá, sácame de aquí. Clara se torció, rodeada de una niebla cargada de recuerdos, cada uno estallando con un profundo dolor. Max, ven aquí, llamó con desesperación, viendo cómo la pandilla de perros comenzó a moverse en coordinación, como si fueran un ejército preparado para contener lo que estaba por venir. En ese instante, una figura familiar emergió de la bruma. Era Max, pero algo no estaba bien. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y sus movimientos se sostenían en un ritmo extraño, como si algo más lo guiara. Max, eres tú. Gritó Clara, pero el eco de su voz se perdió entre el ruido del aullido. Se quedó paralizada mientras Max se acercaba, y un escalofrío la recorrió al ver cómo su perro interaccionaba con las sombras, como si fuera una de ellas. La sombra comenzó a reír, una risa ahogada y profunda. Tu amor por él lo mantiene encadenado a este reino, Clara. Y ahora, tú también serás parte de esto. Sin tiempo que perder, Clara dio un paso atrás, empujando a Luis detrás de ella. Nunca te lo permitiré, gritó. La sombra se quedó en silencio, como si el desafío despertara algo en su interior. En ese momento, Luis se inclinó, recogiendo una piedra del suelo y la lanzó con fuerza. Hacia la sombra. Suéltala. Aulló él, y de forma sorprendente la piedra impactó en la silueta oscura, haciéndola tambalear como si hubiera sido golpeada físicamente. Las sombras comenzaron a fragmentarse en su alrededor. Clara no sabía lo que estaba sucediendo, pero tomó la oportunidad. ¡Corre! Gritó, llevándose a Luis con ella mientras el parque se oscurecía a su paso. La sombra se desintegraba, pero el eco de su voz resonaba en el aire. No se escaparán. El pasado siempre vuelve a buscar lo que es suyo. Mientras Clara y Luis corrían, el ladrido de Max resonó en sus oídos. La esperanza y el terror se entrelazaban. Todo se volvía cada vez más caótico, desde las risas hasta los aullidos, el peligro y la oscuridad se estaban apoderando del entorno. Clara sabía que el verdadero terror apenas comenzaba, y debía descubrir cómo liberar a Max y a su familia del abrazo mortal de esa sombra que los perseguía. En un respiro entre la carrera, Clara se detuvo un segundo, sintiendo que el viento susurraba secretos. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, mientras el ladrido sonaba cada vez más fuerte y más cerca, como si algún hilo invisible los guiara hacia el abismo. Entonces, una verdad desconocida se asomó en su mente. ¿Y si el pasado está más vivo de lo que creemos? ¿Nos arrastrará de nuevo?, pensó. Con cada paso, el misterio se hacía más profundo, y fue entonces, en la penumbra, que Clara sintió que otra presencia se acercaba. La niebla se tornó espesa, desdibujando la línea entre lo real y lo que no. ¿Podría haber algo más al acecho en las sombras?
Clara no podía respirar. La angustia la invadía y sentía que el aire se tornaba frío y pesado, como si las sombras lo absorbieran todo. Miró a su alrededor, intentando identificar la fuente del ladrido, pero la niebla se había intensificado. Era como si el mundo entero se hubiera apagado, y solo existieran ellos tres en un vasto vacío. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Luis, sus ojos desorbitados, reflejando el terror que ambos compartían. Clara no supo qué responder. El parque que una vez conocían parecía ahora un laberinto, cada árbol estaba cubierto de una bruma inquietante, y la presencia de los perros se cernía sobre ellos como una amenaza palpable. «Voy a buscar a Max», respondió con decisión, pero su voz temblaba. Tenía que hacerlo, tenía que lidiar con la sombra y liberar a su perro. Sin embargo, sabía que el camino llevaba hacia lo oscuro, una trampa disfrazada de amor y nostalgia. Los ladridos resonaban más cerca, y Clara tomó la mano de Luis fuertemente, comenzando a avanzar entre árboles retorcidos. «Confía en mí», le dijo, aunque dudaba de su propia valentía. De pronto, un ruido seco interrumpió sus pensamientos. Los perros comenzaron a rodearlos, pero no eran los mismos de antes. Sus ojos brillaban con una luz propia, casi hipnótica, y Clara vio que tenían marcas en sus cuellos, como cadenas invisibles arrastrando su esencia hacia la oscuridad. Fue un instante, pero Clara comprendió lo que realmente era, una advertencia. «Luis, mantente cerca de mí», murmuró, su miedo mayor que el de antes. Los perros se acercaban, aullando en un tono melancólico, como si lamentaran cada paso que daban. Clara sintió que la sombra acechaba a sus espaldas, esperando a que se distrajeran un segundo. Al llegar a un claro, la niebla pareció despejarse por un momento. Clara vio una figura a lo lejos, una silueta familiar. Era Max, pero su pelaje era diferente, como si se desvaneciera y se tornara en sombra. «Max», gritó, pero su voz se perdió entre los ecos del lugar. «Él está atrapado, Clara», dijo una voz suave y conocida, resonando entre los árboles. Era la voz de su madre, a quien había perdido años atrás. El corazón de Clara se detuvo. «Nunca dejé que los secretos de nuestra familia te atraparan, pero tú tienes que liberar a Max», instó la voz, llena de un dolor profundo. «¿Mamá? ¿Eres tú?». Clara avanzó hacia la figura. «¿Cómo puedes estar aquí? ¿Qué me está pasando? Todo lo que fuiste, todo lo que olvidaste, se manifiesta aquí. Lo que creías enterrado vuelve a buscarte. Este lugar guarda nuestras verdades, Clara. Cada pérdida, cada miedo, todo está presente ahora», explicó la voz, mientras la sombra se reconfiguraba a su alrededor, sus ojos llameantes observaban cada movimiento. «Mamá, no puedo. No sé cómo». Clara sintió que una oleada de impotencia la desbordaba, pero el instinto la empujaba a seguir adelante. En ese momento, el ladrido de Max resonó como un trueno. Clara vio al perro correr hacia ella, pero a medida que se acercaba, sentía que la esencia oscura a su alrededor lo absorbía. Era como si Max luchara contra corrientes invisibles que lo mantenían atado. «Max, no», gritó mientras extendía su mano, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una jauría de sombras lo rodeó. Los perros comenzaron a aullar, y Clara sintió que el tiempo se paralizaba. Luis, en un arranque de valentía, corrió hacia su perro, pero la sombra se erguía como un muro entre ellos. «Detente», le gritó Clara, pero era demasiado tarde. Max, con la mirada perdida, se topó con Luis, quien lo abrazó con desesperación. En ese momento, un rugido profundo resonó en la distancia, y la niebla comenzó a cambiar de forma, como si algo más estuviera despertando. Clara comprendió que la solución residía en enfrentar su verdad. Tenía que enfrentarse a sus propios recuerdos, a lo que había enterrado en la oscuridad. Cada rayo de luz que había perdido podría ser su salvación, pero ¿estaba lista para desenterrar el pasado? «Lo que se perdió debe ser recuperado», resonó la voz de la sombra, y entonces algo titánico emergió de la niebla. Clara podía sentir el terror creciendo en su interior, pero sabía que no había vuelta atrás. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz entrecortada. La figura desdibujada respondió: «Tu valentía o tu miedo. Debes decidir antes de que el reloj marque la hora final».
Con el corazón palpitante y el horror de lo desconocido arrastrándola, Clara se preparó para el enfrentamiento final. Pero ahí, en la oscuridad, una chispa de valentía se encendía, mientras la sombra se acercaba, y su elección clamaba por ser hecha. La verdad tolerará o liberará, pensó, mientras las sombras empezaban a tomar forma, y una visión aterradora la envolvía, atrapándola en la tormenta de recuerdos que anhelaban ser desenterrados. Los ladridos resonaron como lamentos en la oscuridad, un coro de almas atrapadas que se unían en una sinfonía de terror. Clara sentía que la bruma se volvía más densa, envolviéndola en un abrazo gélido que le helaba la sangre. La sombra frente a ella fluctuaba, como si respirara, esperando. Luis, enredado en el caos, sostenía a Max que temblaba, su mirada llena de confusión. ¿Qué hacemos, mamá?, le preguntó con una voz quebrada. La desesperación invadía sus palabras, resonando en el aire pesado que los rodeaba. Debemos enfrentarlo, respondió Clara, aunque la duda corría como un río helado por su columna. No podemos dejar que nos controle. La figura en la niebla parecía sonreír, una mueca grotesca que intensificaba el temor. Clara dio un paso adelante y las sombras parecieron encogerse, formando una burbuja de silencio en la que solo se oía el latido frenético de su corazón. La voz de su madre retumbó en su mente: todo lo que fuiste, lo que olvidaste. Aquí están tus miedos, cara a cara. De repente, una imagen asaltó su mente, cada secreto enterrado, cada lágrima derramada, la culpa que había sentido por abandonarla. Clara se sintió desbordada, como si un mar oscuro la arrastrara hacia el fondo. Pero ahora, por primera vez, la sombra no parecía solo amenaza, también era espejo. Max. Gritó, intentando que su voz no temblara. El perro, aún en los brazos de Luis, se debatía tras una barrera sobrenatural que lo mantenía atrapado entre su hogar y este laberinto de oscuridad. Los ladridos se intensificaron y Clara sintió que la sombra detrás de ella se alzaba, como si el propio terreno del parque vibrara junto a su creciente poder. No hay huida, dijo la figura sombría, solo aceptación. El aire se volvió helado mientras el eco de la voz reverberaba, un clamor sórdido que hacía eco en su mente. Clara entrecerró los ojos contra la niebla. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? La sombra se acercó más, un torbellino de pasados no resueltos. Entonces llegó el momento decisivo. Clara apretó sus manos, sintiendo que el tiempo se escurrió entre sus dedos. Tenía que desenterrar el dolor, tenía que reconocerlo. Te liberaré, Max, pronunció con una determinación renovada. No dejaré que esto nos controle. Se volvió hacia la figura neblinosa. Puedo enfrentar mi pasado y salvar a Max. Déjanos ir. La sombra titubeó, sorprendida por su declaración. Un silencio expectante llenó el ambiente, como si el mismo universo contuviera la respiración. Pero en ese instante de vulnerabilidad, surgieron más sombras, avanzando desde la niebla con un aullido ensordecedor. Eran los perros, pero ahora, se les unían seres más oscuros, rostros difusos que clamaban por reconocimiento, sus ojos ardían con la luz de la desesperación. Clara sintió que el miedo regresaba, clamando su atención. No, esto no puede ser, murmuró. Luis, aterrorizado, se aferró a su pierna. Mamá. Todo lo que olvidaste te sigue, resonó la voz, ahora más fuerte, más cerca. Los secretos que no enfrentaste, las decepciones no expuestas. ¿Eres capaz de mirarte en el espejo, Clara? A eso se unieron los ecos de risas burlonas que parecían salir de la misma sombra. Ella cerró los ojos y llenó su mente con imágenes de su madre, con esos momentos de calidez que había olvidado por completo. Era ese amor el que retumbaba en su interior. Clara respiró hondo, dejando que la angustia se convirtiera en fuerza. Yo acepto. Un destello cruzó la niebla y, por un instante, el tiempo se congeló. Clara se sentía empoderada, lista para romper las cadenas que le ataban. Pero antes de que pudiera avanzar, la sombra se abalanzó con furia. Todos los secretos son tuyos, y ahora también lo son las sombras. La niebla se espesó, cubriendo el rostro de Max y Luis. Clara sintió que una mano fría le rozaba el brazo, y al voltear, la sombra se había transformado en un rostro familiar, pero distorsionado. Eran los ojos de su madre, pero vacíos,
como dos agujeros que succionaban toda luz. No. Clara gritó, el miedo paralizándola. Mientras todo a su alrededor empezaba a desvanecerse, la sombra se lanzó hacia ella, y el eco de su risa se tornó en un grito desgarrador. Recupéralo o piérdalo para siempre. Con ello, la oscuridad la abrazó, un remolino de secretos y memorias que amenazaban con tragársela. Clara sabía que la elección estaba hecha, pero no podía retroceder. Tenía que luchar. Y en lo profundo de la niebla, algo aún más oscuro despertaba, como una presa que había estado al acecho durante siglos, aguardando su oportunidad. ¿Qué será lo que emergerá de la niebla? El frío se intensificó, más cortante que antes. Clara sentía que el aire la envolvía, denso y pesado, lleno de murmullos apagados que parecían salir de las sombras mismas. No puedo perderlos, pensó, aferrándose a la esperanza. Pero la bruma la rodeaba, arrastrando sus pensamientos hacia un abismo palpable. La imagen de su madre se desvanecía, llevándose con ella la calidez que ofrecía. Clara cerró los ojos un momento, intentando recordar el aroma de su hogar, el sonido de su risa. Pero esos recuerdos se deslizaban entre sus dedos como agua. En su lugar, un alarido desgarrador emergió de la niebla, el lamento de aquellos que habían sido atrapados por los secretos. «Mamá». «Max», gritó Luis, los ecos de su voz resonaban con una angustia que partía el corazón. Clara abrió los ojos. Al fondo, en la bruma, pudo distinguir una figura felina, más allá de cualquier perro que conociera. Era un ser enorme, con ojos que relampagueaban como brasas, con pelaje grisáceo que se perdía en las sombras. Su aliento gélido creaba pequeñas nubes de vapor en el aire. «Esto es solo el principio», susurró la sombra en un tono burlón, mientras el perro gigantesco comenzaba a avanzar, paso a paso, como si disfrutara del juego. Clara sintió que su pecho se cerraba, atrapada entre el terror y la necesidad de avanzar. «Déjalos en paz», gritó, intentando que su voz sonara fuerte, aunque temblaba. Se sentía pequeña frente a la oscuridad que la envolvía. Pero dentro de ella, un nuevo fuego comenzó a encenderse. Recordó los ojos de su madre, la fortaleza que había encontrado en su amor. No podía rendirse, el perro se detuvo, sus ojos fijos en ella. Eran ojos que parecían conocer cada miedo, cada vergüenza. «¿Quieres liberarte, Clara?» «Debes enfrentarlo todo», dijo la sombra, su voz resonando en el aire moribundo. La figura de su madre se agitaba detrás de la sombra, cada vez más cercana, pero aún así, inalcanzable. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró, el terror ahogando su voz. El perro dio un paso más, y Clara sintió que su aliento la alcanzaba. Era un aliento frío, que llevaban consigo los recuerdos olvidados. Era como si cada ladrido de Max resonara en su interior, llamando a la valentía. «No hay tiempo», insistió la sombra, pero su tono había cambiado, había un matiz de urgencia. «Todo tu pasado, tus secretos, todo lo que temes. Está aquí. Tómalo, o todas las sombras sentirán la libertad que no te han permitido tener». Clara cerró los ojos nuevamente, esta vez buscando dentro de sí. Imágenes de su vida, de sus decisiones, de aquellos a quienes había traicionado y olvidado, se agolpaban en su mente. «No puedo dejar que estas sombras controlen a Max y Luis», pensó. Tenía que enfrentar sus propios demonios. «Luis. Agárrate de Max», gritó, y en ese instante, abrió los ojos. La sombra y el perro parecían estar un paso atrás, como si esperaran una señal. Entonces la voz de su madre resonó en su mente, clara y fuerte: «Nunca es tarde, hija, nunca es tarde». Clara avanzó, el corazón latiendo con fuerza. «Acepto mi pasado. Acepto mis errores». Y con cada palabra, sintió que una energía caldeante empezaba a emanar de su interior, como una luz que se abría paso en la oscuridad. La sombra pareció tambalearse. «No, no puede ser», murmuró, mientras el perro gigante se detenía, retrocediendo por primera vez. Clara sabía que el momento había llegado. Pero de las profundidades de la niebla surgieron más figuras, sombras implacables y sigilosas. Eran rostros que Clara reconocía, aunque su esencia había sido torcida por el dolor. Eran los que había perdido, los sentimientos que había abandonado.
Tu lucha apenas comienza, siguió la sombra, sus palabras afiladas como cuchillas. Clara sintió que la incertidumbre la envolvía. Había dado un paso hacia la luz, pero ahora sería enfrentada por todo lo que había evitado. Y así, en la misma niebla, lo que marcaba el inicio de su batalla no solo era su historia sino también una verdad desgarradora aún por descubrir. ¿Puede el valiente corazón soportar el peso de los secretos finalmente revelados? Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como serpientes en un laberinto, cada figura desgarrando su propia historia, cada rostro una página de dolor y traición. Clara sentía su pulso acelerarse mientras los recuerdos tomaban forma. ¿Qué secretos habían ocultado para siempre en el rincón más oscuro de su alma? La bruma la abrazaba, y cada aliento frío que la envolvía traía consigo ecos de una verdad que temía enfrentar. Recuerda, resonó la voz de su madre, como un susurro lejano. Pero en ese momento, Clara no podía recordar nada, solo la desesperación. Las nuevas sombras avanzaban, acercándose con una lentitud aterradora. Eran los rostros de los que había olvidado o desechado, aquellos a quienes había fallado. Sus ojos reflejaban un dolor ajeno, una tristeza que sobrepasaba lo tangible. No. No pueden ser reales, gritó Clara, pero su grito se perdió en el aire helado, aplastado por la niebla. Las sombras son siempre reales, Clara, dijo la sombra con un tono burlón, acercándose un paso, aún con el perro gigantesco a su lado, observando con curiosidad. Tú las creaste. Ahora deben ser enfrentadas. Clara sintió que su corazón se hundía. Cada una de esas figuras era un trozo de sí misma que había dejado atrás. Con cada paso que daban hacia ella, la desesperanza se intensificaba. «Suéltame», gritó. Sus palabras parecieron provocar una risa sarcástica de la sombra, que se inclinó hacia ella, como si se regocijara en su miedo. ¿Crees que puedes escapar de ti misma? ¿De lo que has hecho? La oscuridad se espesó, inundando cada rincón, mientras los rostros antiguos se acercaban, susurrando secretos que nunca debieron ser compartidos. Max, Luis, clamó Clara, buscando alguna señal de ellos. Pero la niebla era opaca, como una manta pesada que la atrapaba. Ese fue el momento en que la sombra se interpuso entre ella y los recuerdos. Ellos son solo un aperitivo. Yo soy la verdadera prueba, dijo, su voz pulsando con un poder malicioso. Tu madre te advirtió, ¿no? Esto es solo el comienzo de tu viaje a través de las sombras. Fue entonces cuando Clara comprendió. No estaba en un laberinto, sino en un ciclo. Las sombras no eran solo recuerdos, eran opciones, decisiones aplazadas que la atormentaban. Cada paso hacia ellas era un paso hacia el abismo de su propia culpa. El perro dio un paso adelante, su aliento helado golpeando su rostro como una ráfaga de viento gélido. Acepta lo que eres, lo que has hecho. Solo así podrás liberarte o quedarte atrapada para siempre, susurró la sombra con una sonrisa desquiciada. Clara sintió que una ola de calor la invadía. No. No me definirán. Soy más fuerte que esto. Y mientras esas palabras salían de sus labios, una luz brillante emanó desde su interior, iluminando la bruma y dispersando el temor que la rodeaba. Las sombras parecieron retroceder, pero las figuras seguían ahí, casi imperceptibles, esperando la oportunidad de consumirla nuevamente. Clara sabía que el camino hacia su verdadera liberación no sería sencillo. Había una batalla más grande por luchar, una confrontación con los secretos más oscuros que habían quedado atrapados en su corazón. La niebla comenzó a despejarse, dando paso a una claridad momentánea. Pero lo que vio en esa luz la hizo temblar. Había otro ser, más allá del perro y la sombra, uno que conocía su nombre, sus secretos más profundos. Es hora de regresar, dijo suavemente, con una voz que resonaba como un eco de su propia madre. Clara sintió un tirón en su corazón. ¿Regresar a dónde? La pregunta quedó suspendida en el aire, un eco de incertidumbre, una risa distante y escalofriante rompió el silencio. El pasado nunca queda atrás. Siempre espera a ser reclamado. La bruma comenzó a reemerger, y la figura conocida se desvaneció. ¿Logrará Clara romper el ciclo de sus sombras o quedará atrapada en su propio laberinto de secretos?
Clara respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco acariciaba su cara, llevando consigo el aliento pesado de la niebla. En su interior, una tormenta de emociones la azotaba, pero allí, frente a ella, la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Era hora de enfrentar su verdad. Max. Luis, gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en el aire helado como un faro llama que busca salir de la noche. Y allí, entre las sombras, los vio, su amado perro, el que siempre había estado a su lado, y su hijo, aferrado a la esperanza que aún brillaba en sus ojos. Sus almas se enredaban, conectadas por un hilo de amor inquebrantable. Hola, Max, susurró Clara, con lágrimas en los ojos. No dejaré que te atrapen. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, susurrando viejas confesiones y secretos olvidados. Aquella presencia oscura había alimentado su miedo, encadenándola al pasado. Ella debía liberarse, eso era lo que su madre le había enseñado. La esencia de su amor llenaba el aire, como un manto que la envolvía. Esto termina aquí, gritó con firmeza. La sombra titubeó, el aire pareciendo detenerse en un instante suspendido. ¿Crees que puedes escapar de tu propia oscuridad? La voz de la sombra reverberó, burlona y poderosa. Pero Clara sintió que el fuego crecía dentro de ella, alimentado por cada recuerdo, cada lágrima y cada risa. Sí. Soy más que esto. Soy madre, soy luchadora, soy luz. La luz que brotaba de su corazón destelló con un poder arrollador, rasgando la oscuridad que a su alrededor se dibujaba. Las sombras comenzaron a retroceder, y Clara, sintiendo el clamor de su madre resonar en su pecho, empujó con fuerza hacia el frente. No volveré a permitir que la culpa me consuma, gritó. Las figuras deformes comenzaron a desvanecerse, y con cada palabra, la sombra que la había acechado se fue debilitando. Con un gesto decidido, Clara tomó la mano de Luis. Confía en mí. Juntos, dejaremos atrás esto. Luis asintió, apretando la mano de Max mientras caminaban hacia la luz, separados por un abismo, pero juntos en el alma. El eco de risas y ladridos resonaba en el aire, y Clara sintió que entraban en un nuevo sendero, uno lleno de esperanza y libertad. La sombra, ahora temblorosa, pareció encogerse. Devuélveme lo que es mío, resonó su grito, mezclado con una desesperación que se desvanecía lentamente. Clara mantuvo su mirada firme, los ojos repletos de determinación. No pertenece a nadie. Los secretos ya no me atrapan. Este amor nos pertenece, y juntos lo llevaremos a un lugar seguro. Con un último grito, la sombra se desvaneció, un grito que fue absorbido por la niebla, ahora disolviéndose en el aire fresco. Clara y Luis, junto a Max, avanzaron hacia el horizonte, sus cuerpos envueltos en una luz dorada que comenzaba a surgir. Finalmente, llegaron a una plaza familiar, un lugar donde habían jugado muchas veces antes. La luna iluminaba el espacio, y el aire fresco parecía limpiar cada pedazo de angustia que habían acumulado. Clara, con el corazón más ligero, miró a su hijo y al perro. Estamos a salvo, dijo, su voz vibrando con aliento de alivio. Luis sonrió, su inocencia regresando mientras lanzaba los brazos al aire. Lo logramos, mamá. El ladrido de Max resonó en la noche, un canto de victoria, y mientras el mundo giraba a su alrededor, Clara comprendió que aunque el camino había sido oscuro, cada paso había valido la pena. Las memorias del pasado, aunque duras, habían sido el puente hacia su libertad. Vamos a casa, cariño. Lo que pasó, pasó, pero estamos juntos, le dijo, sintiendo la profundidad de cada palabra. Caminando hacia la seguridad de su hogar, Clara supo que la vida seguiría presentando desafíos, pero ahora contaba con la valentía que había encontrado en sí misma y el amor que siempre la había acompañado. Había derrotado a la sombra, y aunque también existía la posibilidad de que las sombras regresaran, ahora tenía el poder y el conjunto de experiencias que abrigarían el camino hacia un nuevo futuro. Este fue el final de su viaje hacia la luz, y una nueva y vibrante historia apenas comenzaba a tejerse en los caminos de su corazón, pero hay una cuestión crucial que desean y necesitan escuchar, no se queden ahí. Si te gustó esta historia, tienes que suscribirte en este momento. Necesitas estar al tanto de nuestras próximas aventuras.
Toca el botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantener este canal vivo. Y no olvides inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Comparte esto con al menos 5 amigos que necesiten vivir esta experiencia. No esperes ni un segundo más para demostrar tu apoyo. La historia continúa, y necesitamos tu ayuda.